El eterno conflicto entre el bien y el mal. El pleito entre Satanás y Jesús. De esto se han hecho hasta películas, se han hecho cosas de ficción, pero ¿cuál será la realidad? Hoy es lunes 2 de septiembre. Yo soy Alexander Quijano y esta es la lección de Escuela Sabática Servir a los Necesitados. Qué bueno encontrarnos en este día. Bendiciones para todos. Hoy vamos a estar estudiando un tema bien interesante. Nuestro mundo hoy en día no es para lo que fue creado o como fue creado. Cuando Dios en el jardín del Edén creó este planeta, creó algo bello, algo perfecto. No habían huracanes, no habían terremotos, erupciones volcánicas. Todo era perfecto, no habían inundaciones. Pero por causa del pecado esto se fue degenerando, se fue deteriorando, se fue volviendo feo, se fue volviendo malo. Aunque nosotros guardamos y mantenemos esa identidad de que somos a semejanza de Dios, somos parte del pueblo o de las personas rebeldes que han apostatado o que se han rebelado en contra de Dios. Y es ahí por el motivo que nosotros sentimos dolor y sufrimiento. Cuando nos enfermamos, nos duele una simple infección de oídos, nos da o nos produce mucho dolor. El que uno de nuestros hijos tenga una enfermedad nos produce dolor. Y es que tendríamos que ser robots para no sentir dolor. Y ese dolor es causa o consecuencia del pecado que envuelve y que tiene atormentado y esclavizado a la humanidad de este planeta. Ahora bien, tenemos nosotros a alguien que se encarga de enjugar las lágrimas y de tratar de amilanar o de tratar de alivianar el dolor que nosotros sentimos. Y vamos a leer 3 textos. Primero vamos a leer Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo lo voy a explicar o voy a usar otro ejemplo. ¿Alguna vez usted se ha visto un perrito de la calle? Todo el tiempo anda con la cola metida entre medio de las patas. Usted nomás le hace un mate, una seña o le hace ruido, sale corriendo, es temeroso, es miedoso, come de la calle, toma agua de la calle, está todo pulgoso, garrapatoso, todo flaco, todo feo. ¿Por qué no tiene un amo? ¿Por qué no tiene quien lo cuide, quien lo alimente? Asimismo, Dios vio al pueblo que se acercó, que eran ovejitas sin un pastor. Eran ovejitas que estaban locas yendo de aquí para allá, no tenían esperanza de nada. Y entonces, Él en su misericordia se compadeció de ellos. Así es Dios hoy en día, así es Jesús cuando nosotros estamos yendo por el camino equivocado, cuando nosotros nos estamos portando de manera inadecuada, cuando nosotros estamos yendo o haciendo las cosas mal, Él está dispuesto a alarnos, a tomarnos, a consolarnos y a cambiar nuestras vidas. Lucas 19, 41 al 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Dios se compadecía del dolor humano. A Dios le dolía, a Jesús cuando estuvo en la tierra, le dolía las cosas que le pasaban a sus hijos y a sus semejantes. Y Él se preocupaba mucho por las necesidades de las personas. Él no quería que estuvieran sufriendo. Y cuando veía a alguien embargado por el dolor, a Él le contristaba y se constreñía porque no le gustaba ver a los seres humanos. Y también vamos a leer un texto, Juan 11:35, el texto más pequeño de la Biblia. Jesús lloró. ¿Cómo es posible que alguien que era santo, alguien que era Dios, por qué debía de llorar? Si no le hacía falta nada, si era un ser todopoderoso, simplemente porque a Jesús le preocupaba las cosas que le pasaban a sus amigos, a sus hermanos, a sus semejantes, en fin, a toda la raza humana. Por eso en la lección de ayer leíamos: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Jesús cargó con los pecados de todos. Jesús cargó con la deuda que nosotros habíamos adquirido. Jesús cargó con el pago que nosotros teníamos que hacer y Él lo hizo por nosotros. Había que morir alguien, tenía que morir el Cordero para que hubiese remisión de pecados, y murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Dios, ese Jesús, ese ser amoroso lloraba cuando veía a la raza humana
sufriendo por causa del dolor y del pecado. Debemos recordar que el pecado es algo que nos separa de Dios, pero muchas veces el pecado no solo está fuera de la iglesia. Dentro de nuestra iglesia también hay sufrimiento porque también hay pecado. Si no, se equivocaría la Biblia. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. En la concepción que tenían los profetas que escribieron la palabra de Dios, el pecado era toda una tragedia, porque era algo que conllevaba al dolor, al sufrimiento y a la separación con Dios. Era algo que llevaba al ser humano a comportarse de manera inadecuada y era algo que llevaba al ser humano a no ser para lo que había sido creado. Y no solamente por eso, nuestro pecado también daña a los demás. Nuestro comportamiento daña a nuestra familia, esposa, esposo, hijos, hijas, también daña a las personas que más queremos. ¿O acaso una madre no sufre cuando ve a un hijo sumido en el vicio de las drogas o del alcohol? ¿O acaso una madre no sufre cuando un hijo abandona la casa y no se comunica con ella y no sabe de su paradero? Claro que sí. Entonces nuestro pecado afecta a los demás. Y todos aquellos sentimientos como el egoísmo, la mezquinidad, la envidia, la rencilla, el rencor, la ignorancia, el descuido hacia los demás, son consecuencias del pecado. Es más, como consecuencias del pecado, tenemos en este mundo tiranos o gobiernos tiranos como el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela, que han sumido al pueblo en la miseria, en la desgracia, países que tienen grandes reservas de petróleo y no tienen dinero o no tienen alimento que comer porque sus gobernantes, su egoísmo, su maldad, no les ha permitido velar por las necesidades de sus conciudadanos. Nosotros como seres humanos tenemos que dar dos pasos para que las cosas por lo menos cambien en nuestras vidas. Uno, reconocer nuestra condición pecadora. Reconocer que somos pecadores y que nuestra tendencia, como decía David, es al mal. Segundo lugar, confesar nuestro pecado. Y eso es lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mírate al espejo. Obsérvate detenidamente. Ponte a pensar en todas las cosas que te están haciendo sufrir en este momento. Examínalas, piensa y te darás cuenta que tú tienes la culpa de la mayoría de cosas. Que el resultado de lo mal que lo estás pasando es por las malas decisiones que tú has tomado. Pero Dios está con su mano extendida, esperando que tú te permitas tomar de la mano de Él. Como siempre, te invitamos a que compartas nuestros videos en tu muro de Facebook. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos contenido nuevo, tú puedas darte cuenta. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios te bendiga.